rutas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, que nos siguen por el 89.5 de FM, y también muy buenos días a los que nos siguen por TV UAC en el canal digital 24.1. Les habla Ángel Valderas Puga, estamos en una emisión más de Tetras. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad 192-1200, repito, 192-1200, extensión 37120, o al 442-192-1293, 442-192-1293, que son los teléfonos en cabina. Nuestro WhatsApp para mensajes de texto es el 442-249-8788. 442-249-8788. Nos pueden seguir por internet, gracias a los que siguen esta transmisión en vivo, gracias a los que ven esta transmisión diferida en la tarde, en la noche, a los que nos ven en Querétaro, a los que nos ven en otras partes de la República, en radio.uac.mx o tv.uac.mx. También agradecemos sus comentarios en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Este programa se retransmite por televisión los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, pues por aquí está mi compañera Rosalba Pichardo del equipo. Buen día, Ángel. Buen día a todos, a todas. De Tetras, que seguimos todavía divididos, 2 y 2 en la semana pasada, y la semana próxima van a estar aquí Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Bueno, pues hoy la maestra Rosalba y yo pues decidimos seguir tocando un tema que habíamos tocado hace 15 días, ¿te acuerdas? Sí. Ya pasaron 15 días. Sí. Ya los niños y las niñas entraron a la escuela este lunes, el 28 de agosto. En 2 estados de la República comenzaron las clases sin libros de texto, lo que va a generar un problema tremendo, en una abierta violación además constitucional, porque los chiquitines y las chiquitinas tienen un derecho constitucional a recibir sus libros de texto, y en este caso hay 2 estados, Coahuila y Chihuahua. En Chihuahua gobierna el PAN, ya habíamos señalado que es el partido que está detrás de la campaña en contra de los libros de texto, Maru Campos, y en Coahuila pues acaba de ganar las elecciones el año pasado el PRI. Y meten una controversia constitucional que de manera absurda, de entrada, el ministro Luis María Aguilar otorga una suspensión para que no se entreguen los libros de texto. Ahora, fíjate, Rosalba, y ya con esto cierro esta introducción. ¿Cómo dañas a decenas de miles de niños o de niñas con una suspensión que tienen que comenzar clases el lunes, pero no tienen libros de texto? Y el ministro Luis María Aguilar, y la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila, ¿cómo ven a sus niños el lunes, antier, sin libros? ¿Y se van a llevar todo el año sin libros? Los gobiernos estatales, de acuerdo a la Constitución, no tienen la facultad de fabricar sus propios libros de texto. Y entonces tenemos a un ministro de la Corte que simplemente da una suspensión y que genera un problema en 2 estados de la República, y bueno, en el Estado de México, Sí. En el Estado de México, que además ya hay cambio de gobernadora, el 15 de septiembre, toma posesión maestra Delfina, que sabe mucho más de educación que el actual gobernador, pues ha sido maestra toda su vida. Entonces el Estado de México ni lo contamos porque le dieron el amparo. Fíjate nada más que de manera absurda, Rosalba, ahora sí ya voy a cerrar. A nosotros nos tocó luchar contra la reforma a la ley del ISSSTE, yo como empleado federal del Instituto Tecnológico de Querétaro,
porque modificaron la ley en 1997 y la aplicaron de manera retroactiva. Sí, así Lo es. vimos en la reforma educativa en 2015. Sí. Los ministros de la Corte siempre dijeron, el amparo sirve para quien lo solicitó. Punto. No pediste amparo, maestra o maestra, lástima, Margarito, no estás protegido por la ley y entonces solo los que pidieron amparo. Yo me amparé, por ejemplo, y estoy cubierto en mi pensión por el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, pero porque me amparé. Y los que no se ampararon se quedaron en la desprotección. Y entonces acá, en el Estado de México, le dan el amparo a 20 padres de familia que quieren que sus hijos no reciban los libros de texto, y la interpretación de los abogados del Estado de México, del gobierno del Estado de México, es que entonces van a dañar a miles todos. De niños porque 20 padres de familia metieron un amparo. Sí, pero ese es un problema de la Corte que ya lo vimos cuando se sirve a intereses extranjeros desde el Poder Judicial. Lo vimos con este abogado famoso, ministro Juan Pablo Fierro, que dos empresas del sector eléctrico, mini marginales, piden un amparo y se lo extiende a gigantes como Mitsui, Mitsubishi, Iberdrola, que tú dices, oye, pues ustedes siempre han dicho que los amparos son para quien los solicitó, y no, lo extienden. O sea, ¿con qué lógica incluso tú le dices a un padre de familia que sí quiere que sus niños reciban sus libros de texto, no se los van a dar porque un papá allá en Temuaya dijo que no, y entonces unas familias, escuelas enteras en Toluca no van a recibir sus libros porque un padre de familia en Temuaya, otro en Tejupilco, uno en Acambay, dijeron que no. Verdaderamente kafkiano, Rosalba. Mira, Ángel, es un tema apasionante, el de la educación, claro. Y sus herramientas como lo vienen a hacer los libros. En este caso, pues la polémica sobre los libros de texto gratuito. Pero hay toda una serie de antecedentes que tenemos que tomar en cuenta para entender esas conductas, actitudes, comportamiento y, claro, la discursiva de la derecha en México. Y vamos a remontarnos un poco al proceso de redacción del propio artículo 3º constitucional en 1916, diciembre del 16, cuando Venustiano Carranza, que pertenecía a la Comisión Constitucional precisamente, y su redacción pues redacta este artículo 3º, ¿no? Y cómo se vinieron a dar 3-4 días los debates frente a cómo iba a quedar este artículo 3º constitucional en la propia Carta Magna. Y vamos viendo, pues este debate ya era muy claro desde este momento, desde el 16, ya habíamos visto el programa pasado, cómo los libros han jugado un papel fundamental en el debate entre el pensamiento progresista y los pensamientos retrógrados o dogmáticos, digámoslo así. Entonces, regresando un poco en este antecedente, vemos cómo el ala de los jacobinos, como José Truchuelo, pues apoyaba la redacción que Venustiano Carranza presentó en esta comisión de redacción constitucional, junto con el ala pues de los carrancistas. Finalmente se lleva a votación este artículo 3º constitucional con arduos debates, con dimes y diretes. Si revisamos esta parte de la historia te vas a recrear muchísimo porque vas viendo cómo los argumentos de la derecha de aquel momento siguen siendo los mismos de ahora. El pensamiento conservador no ha modificado en función de los avances científico-tecnológicos su propio pensamiento. Pues sigue prevaleciendo, Ángel, el dogmatismo, el adoctrinamiento, el deseo de adoctrinamiento, la ideologización superflua, superficial, claro. Y de ahí, pues, personajes como Luis Manuel Rojas, que representaba en esos momentos el ala de la derecha, que en ese momento es representante de la Cámara, cómo argumentaba en contra y arremetía en contra de la redacción de Venustiano Carranza, planteando que era una redacción
muy, muy, digamos, anticlerical, antirreligiosa, decía él, de este artículo tercero constitucional. Y pues esta ala de la derecha, que al final se vota y votan 56-100 los votos a favor del artículo de la redacción de Venustiano Carranza, para el artículo tercero constitucional, que forma parte de la Constitución del 17. Entonces, vamos ubicando esos grupos de la derecha, esas intenciones de antes, del 17, del 16, ahora, y vamos viendo que la discusión y parte del debate sigue siendo el mismo. Sin embargo, me llama muchísimo la atención la postura del obispo de Cuernavaca. Lo voy a mencionar porque estoy de acuerdo con él, solamente que él lo transfiere en términos de querer defenderse en contra de los libros de texto. Pero él menciona algo muy importante. Ramón Castro dice, no a la manipulación, no a la utilización de la educación para la manipulación, primer punto, ni para la colonización ideológica. En eso estamos de acuerdo. Y dice un punto más, un tercer punto, no al fanatismo, ni a los prejuicios. Y plantea este arzobispo de Ramón Castro de Cuernavaca en estos momentos, dice, sí con base en los criterios científicos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, Ángel, pero me da la impresión que entonces el arzobispo Ramón Castro no revisó o no ha revisado a detalle todos o parte de los libros que se están proponiendo, porque los libros que se están proponiendo precisamente apoyan estos principios que él defiende, ¿sí? El de educar con base en los criterios científicos. Ángel. Bueno, mira, yo retomo un poco, pues, lógicamente estamos en una universidad. Hoy en la mañana, en la conferencia mañanera del presidente, presentaron un video que a mí me llegó ayer, del rector de la UDG, la Universidad Pública de Jalisco, de Guadalajara, defendiendo los libros de texto con criterios científicos. ¿Sí? Porque en una universidad nos manejamos con criterios científicos, no solo con criterios ideológicos, porque todos nos movemos con criterios ideológicos. Entonces, mira, yo retomando en mis estudios de didáctica, ahorita me abrí una presentación para que nos demos cuenta, Steiner, Alemania, 1990, estamos hablando de más de 30 años, los que nos dedicamos a la didáctica como disciplina de estudio. Steiner hace 30 años en Alemania decía lo que hoy dice el rector de la UDG. A ver, el sistema de enseñanza requiere 5 grandes áreas. 5. La formación docente, básica. El currículum, que vas a enseñar. Las clases. 4, libros de texto y material didáctico. No nada más son los libros de texto, también el material didáctico. Y el punto número 5, la evaluación. Si te fijas, los libros de texto son parte de uno de los puntos del sistema de aprendizaje y de enseñanza. Y ese grupo, que es un grupo muy fuerte, teoría de la educación matemática, planteaba, pues la educación tiene que incorporar los nuevos aprendizajes de la sociedad. A ver, Rosalba, los libros de texto son dinámicos, tienen que incorporar el conocimiento científico, porque si no lo incorporaran, yo quisiera ver a padres de familia diciendo que quieren que sus hijos se les enseñe que la Tierra es plana. O quiero ver a padres de familia que estén muy contentos que sus chiquitines salgan a decir que el Sol gira alrededor de la Tierra. Yo le diría a esos padres de familia que si tienen y usan un celular y pueden chatear en WhatsApp, es gracias a que se desmontó
la teoría falsa de que el Sol gira alrededor de la Tierra y que la Tierra es el centro del universo. No habría satélites, no habría conocimiento, no había celulares y tampoco habría automóviles ni habría avance en la tecnología. Es evidente que los nuevos libros de texto tienen que incorporar el conocimiento científico, pero también el nuevo conocimiento social. Y mira, creo que es pertinente, Rosalba, ver estos mensajes que llegan a Tetras por los libros de texto. Fíjate, todos esos que se oponen a la entrega de libros en Querétaro son de visión retrógrada, vil y farsante, comenzando por los panistas. ¿De cuándo acá se han preocupado por la educación del país y de los niños, cuando han tenido en total analfabetismo? El señor Luis Sánchez de la Colonia Centro. Y yo también quiero decir públicamente que es una gran hipocresía del PAN que estén preocupados por la escuela pública. Mira, les voy a dar datos a los señores del PAN en Querétaro y en todo el país. 2007, el diagnóstico de inmuebles escolares de la Secretaría de Educación Pública. Ya el PAN había gobernado de 2000 a 2006 y ya habían impuesto a Felipe Calderón con un fraude electoral en 2007. Bueno, 2007. A ver, panistas, ya tenían 7 años de gobernar el país. En ese momento tenían a 26,000 escuelas sin agua, de las 223,000 escuelas de educación básica en México. O sea, al 12% sin agua. 66,000 escuelas sin agua corriente, al 30%. Y ojo, 100,000 escuelas sin drenaje, casi el 45%. Yo me pregunto, Rosalba, ¿realmente al PAN le interesaba la educación pública? Estos datos los desmienten de manera rotunda de que no les interesa la educación pública. Y voy a dar otro dato también esencial de los gobiernos del PRI y del PAN, que hoy quieren regresar y que muestran que nunca les interesó la educación pública. Son datos de la Secretaría de Educación Pública de 2014. Es el arco de 1997 a 2014. Bueno, ya habían gobernado 2 sexenios el PAN y estaba gobernando Enrique Peña Nieto. Sí. Estos datos son durísimos. Es la altísima deserción escolar en México, muchas de ellas derivadas por la pobreza, por no tener dinero para poder estudiar, por no tener becas. Y entonces yo también me pregunto, al igual que el señor Luis Sánchez, ¿les interesaba la educación? Entonces que nos expliquen por qué de cada 100 niños que ingresaban a la primaria, solamente 35 terminaban el bachillerato. ¿Por qué me tomé ese arco de tiempo, Rosalba? Porque todos sabemos que en Europa la primaria, la secundaria y el bachillerato forman parte de la escuela obligatoria. Sí. En Alemania, en Italia, en España, de 100 niños que entran a primaria, son 100 niños que egresan del bachillerato. Entonces, que nos expliquen los panistas qué hicieron para detener la deserción, porque se nos quedaron fuera 65 niños de cada 100 que no terminaban su bachillerato. Y ya ni mencionar en la licenciatura, porque lo vemos aquí en la universidad. De cada 100 niños que entran a la primaria, solamente 20 tienen la posibilidad de terminar una carrera universitaria. Exacto. Bueno, que nos digan los panistas cuántas universidades públicas, como las Benito Juárez, que ya van en el orden de 145 universidades Benito Juárez, para gente de escasos recursos. Tenemos 2 aquí en Querétaro, en Ezequiel Montes y en San Joaquín. Entonces, es muy certero porque quiere decir, Rosalba, que la gente se da cuenta. Omar Chávez Alegría dice, yo difiero parcialmente del comentario del señor Luis Sánchez, que son de la semana pasada. Dice, no es una visión retrógrada, es más bien oportunista, buscando el beneficio de unos cuantos, que en este caso son la industria editorial privada. Que estaban acostumbradas a ganar dinero con clientes cautivos, porque eso es correcto, ¿no? Dice, afortunadamente considero que los usuarios de estos libros, que son los estudiantes, ya tienen una visión más amplia de lo que sucede y sabrán debatir incluso con sus profesores. Me parece que es muy bueno el comentario de Omar Sánchez. Y Luis Sánchez hoy nos dice,
Yo opino que la Corte Suprema está al servicio de los corruptos y de ellos mismos. Echan para atrás todas las leyes que benefician a la población para beneficiar solo a los panistas. Es decir, ya estamos viendo que también la gente se da cuenta de la posición que está asumiendo la Centro. Y luego dice, referente al rector de la UDG, quien defendía los libros, caso contrario a la UAC, quienes rechazaron los libros. No sé a qué se refiere el señor Luis Sánchez, pero yo sí lo que quiero señalar, y lo planteamos, Rosalba, no se puede discutir sobre libros de texto desde la ignorancia. Son 43 libros de primaria, 14 libros de secundaria, 57 libros, más de 20.500 hojas, ¿no? Pregunta, Rosalba, ¿quién ha leído esos libros? Hoy en la mañana, en el desmentido de las fake news en la mañanera, estaba viendo cosas absurdas que a mí también me han llegado en mis redes de WhatsApp. Por ejemplo, tergiversan, y esto no han leído los textos, pero además tergiversan. Por ejemplo, presentan contenido de libros destinados a adultos, el INEA, la educación para adultos, como si fueran para niños de la primaria. ¡Ah, caray! Eso ya es una manipulación y un engaño, mala leche, de querer presentar libros para adultos como si esos fueran libros para niños. Otra que me había llegado de un mapa donde estaban intercambiados Querétaro con Guanajuato, que tampoco se corresponde a los nuevos libros, y después resulta ser que era un libro del Estado de México de años antes, cuando gobernaba el PRI. Exacto. Y lo quieren presentar como acá la gran cosa, ¿no? Es una situación en donde el mismo Marx Arriaga, que va a estar aquí en Querétaro el 9 de septiembre, y que yo invitaría a todos los que están verdaderamente preocupados, pues que se den una vuelta y que se den la oportunidad de que no los engañen. Exacto. El doctor Max Arriaga va a dar una conferencia el próximo 9 de septiembre, aquí en el aula, en el auditorio Fernando Díaz Ramírez, el 9 de septiembre a las 10 de la mañana, con la conferencia La Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto. Entonces, sucede que efectivamente el rector de la UDG decía, es que todo un paquete de libros de texto trae detrás a cientos de especialistas, y así lo digo textual lo que dijo el rector de la UDG, con miles de horas de trabajo detrás, pero yo agregaría además, Rosalba, años de formación. Aquí lo comentamos hace 15 días. A ver, aquí en Querétaro, la maestría de Ciencias de la Educación de esta universidad fue fundada por Ángel Díaz Barriga, verdadero experto en didáctica, al que yo sí le creo por su formación, porque Ángel tiene décadas de formación en didáctica. Yo me empecé a interesar en la didáctica, Rosalba, hace 40 años, a principios de los años 80. Y cuando tú diseñas un material educativo, cuando participas en la revisión de un libro, cuando colaboras puede ser hasta un artículo de investigación, colaboras en un artículo de investigación en un libro, en realidad no son las horas. Mira, a mí una vez una gente me preguntó, hice de una conferencia sobre la reforma energética del PRIAN y la entrega de recursos energéticos extranjeros, y me preguntó alguien, oye, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer tu presentación? Evidentemente se refería a, pues te agarras tu presentación, ¿no? Prezi, PowerPoint, armas la diapositiva, y a lo mejor te tardas 1 hora, 2 horas, Rosalba. O te tardas un día, por ejemplo, pues porque seleccionas el texto, la imagen, etc. Bueno, pero yo le dije, no, pues 14 años. Y se quedó. ¿Cómo 14 años? ¿Sí? Porque yo empecé a recopilar datos que hoy presenté hace 14 años y tengo 14 años recopilando, siguiendo, y todo lo concretas
en una diapositiva. Entonces, justamente el rector de la UDG, que se ve que entiende de educación, pues dice, oye, no, a ver, aquí detrás hay horas, meses, semanas, meses, años de trabajo, porque cuando Ángel Díaz Barriga, dice, está poniendo sobre la mesa, Rosalba, más de 40 años. Yo creo que Ángel debe de tener al menos 50 años, ha formado una gran cantidad de investigadores, le ha dado elementos a una gran cantidad de profesores que en Querétaro, en la Autónoma de Querétaro, tomaron la maestría en Ciencias de la Educación. Por ejemplo, la exrectora que fue mi maestra, Dolores Cabrera, que la recuerdo siempre con mucho cariño, porque ella me enseñó economía en el bachillerato, muy buena maestra. Bueno, toda la gente que se formó en esa maestría, yo no, porque yo me fui a la maestría en docencia de las matemáticas, pero si no, me hubiera tocado la maestría en ciencias de la educación. Son especialistas, no puedes desde gente ignorante como Javier Alatorre, un locutor de televisión, así de un plumazo, descalificar a verdaderos expertos. El análogo sería que tú, desde la ignorancia, que por ejemplo Javier Alatorre se metiera a criticar, por ejemplo, a un oftalmólogo que va a hacer una intervención de facoemulsificación, o que se metiera a opinar en un cardiólogo sobre si le pone a una persona un stent o 2 stents o no se los pone. O sea, o como si Javier Alatorre se pudiera decirle a la NASA, no, mira, no puedes poner aquí este satélite o la órbita o Luna 24, etcétera. O sea, dices tú, no es posible. Desde la ignorancia no puedes opinar. ¿Quieres opinar de un tema? Tienes que tener la humildad, primero, para reconocer que no eres experto. Y segundo, si te interesa, como dice el señor Luis Sánchez, ese interés lo tienes que mostrar en los hechos. Los panistas ya nos gobernaron 2 sexenios, ya tuvieron el poder, ya tuvieron la Secretaría de Educación Pública durante 12 años. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo Felipe Calderón para pagar el fraude electoral de imponerlo en la presidencia? ¿A quién le dio la Subsecretaría de Educación Pública? Al yerno de la hipercorrupta líder sindical del CENTE, Elba Ester Gordillo, que manejaba solita más de 200,000 millones de pesos. Hace 20 años, Rosalba, manejaba ella más de 200,000 millones de pesos. 4 veces el presupuesto actual del Estado de Querétaro. Hace 20 años, la señora. Y los manejaba a discrecionalidad. Entonces, que no nos vengan con cuentos, que no usen a nuestros niños y a nuestras niñas como pretexto para querer imponer su visión extremadamente ideológica, de extrema derecha, nazi, que hasta llaman a la destrucción de cultura. Híjole, llamar a la destrucción de cultura es una posición altamente ideológica. Rosalba, nos quedan 2 minutitos antes de irnos al corte de la media hora. Esta elementalidad llega a tal grado de que no entienden que el proceso educativo tiene que ver con múltiples procesos que tienen una base en el cerebro, una gran cantidad de conexiones. Y está comprobado científicamente que la mayor cantidad de conexiones de parte de cualquier herramienta que haya construido la humanidad están en el cerebro humano y que aprovechamos solamente el 10% o el 20%, porque no entienden de qué es la inteligencia, qué es la inteligencia cognitiva, qué es la inteligencia emocional, qué es la inteligencia artificial, qué es el desarrollo cognitivo, qué es el desarrollo cognitivo emocional, qué son las neurociencias y qué tienen que ver con la educación. Esto no lo entienden, y qué es el comportamiento, por supuesto. No lo entienden ni lo entenderán muchos y gran parte de la derecha. No he visto un debate de la derecha, una observación de la derecha con respecto a estos libros en donde hablen de esto que te acabo de decir, de esto que acabo de mencionar. Es nada más, se enarbolan, su discursiva está en la crítica de una técnica sin fundamentación. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras con otro tema que tiene que ver con el Frente Amplio por México.
Bueno, regresamos aquí en Tetras, Rosalba Pichardo y Ángel Valderas. Nos avisa nuestro compañero Gonzalo Guajardo que desgraciadamente el doctor Marx Arriaga no va a poder estar el 9 de septiembre aquí en la universidad y que lo más probable es que su visita se cambie para el sábado 30 de septiembre. Es el doctor Marx Arriaga que viene a hablar sobre los libros de texto, que es uno de los encargados. Lo hemos visto fueron 2 semanas de conferencias vespertinas. Y ya para cerrar esta situación y la actitud del PAN ante los libros de texto, bueno, pues revisamos el currículum ahorita en el periodo, en el ITER, del señor Marco Cortés, que llama a quemar libros. Bueno, no a quemar, pero sí a destruir libros y a mutilarlos. Y entonces, pues se me hizo interesante ver qué educación tiene. Es didacta, pedagogo, psicólogo maestro, educativo. psicólogo educativo, tiene una maestría en ciencias de la educación. No. Miren, resulta ser que el señor Marco Cortés, en primera, es contador público. Estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y luego tiene un posgrado en administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Entonces sería muy interesante ver quién le enseñó a esta persona que los libros se pueden mutilar y destruir, los libros de texto. Si se lo enseñaron en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, que no lo creo, o se lo enseñaron en su posgrado en el Tecnológico de Monterrey, porque además, por su formación, el señor no sabe nada de educación. Entonces es patético que un contador con maestría en administración se atreva a cuestionar el contenido pedagógico de un libro de texto y como no lo entiende, entonces propone la destrucción al más estilo hitleriano de los nazis que llegaron a destruir libros invaluables en la cultura contemporánea. Pero vamos al segundo tema. Para esta segunda media hora vamos a comentar un poco la simulación y la opacidad de un frente que yo le llamo Frente Amplio contra México, no Frente Amplio por México, no, Frente Amplio contra México, formado por estos 3 partidos, PRI, PAN, PRD, que van que van para abajo, porque, fíjate, es muy curioso, ahorita hay una presión muy fuerte sobre Movimiento Ciudadano, que a fuerzas los insultan un día sí y otro no a Dante Delgado, pues es el líder histórico de Movimiento Ciudadano, lo insultan que es esquirol, que favorece a Morena, que Andrés Manuel López Obrador, etcétera, y que se tiene que jalar para el PRIAN. O sea, y es muy curioso, los insultan, les dicen de cosas, etcétera, pero vénganse para acá. Nos quieren de aliados. O sea, a ver, ¿cómo está? Y aquí tengo los datos que publicó El Economista, la fuente es el INEGI, Censo Poblacional 2020, que es muy curioso, Rosalba, ¿por qué? Porque en estos términos, Movimiento Ciudadano gobierna sobre 11.2 millones de personas en México. No, 14 millones, el 11%. Y el PAN, que gobierna a menos de 11 millones, le dice al partido que gobierna 14 millones, no, es que te tienes que jalar conmigo. Y luego el PRI, que nada más gobierna a 5 millones, que tiene el 4% de la población, le dicen el PAN y el PRI. El PRD ya ni hablemos, porque el PRD en 21 estados de la República ni siquiera tiene el registro. Pero fíjate qué curioso, porque PRI y PAN juntos, son del tamaño de Movimiento Ciudadano. Juntos, ¿eh? Juntos. Entonces es muy curioso que estos del PRIAN le digan a un partido más grande que gobierna a más población, no, es que tú queremos que te vengas para acá, pero que además apoyes a nuestra candidata. Acaba de publicarse, Rosalba, el padrón de militantes por partido político, y resulta ser que Movimiento Ciudadano
tiene 384,000 afiliados, Más mientras que el PAN, tiene 277,000. Sí. Entonces es curiosísimo que un partido que ni siquiera el PAN alcanza... casi pierde el registro, Claro, Ángel, porque claro. el INE establece 2,700,000 algo así, ¿no? No, 2 millones no. Sobre 230,000, una cosa así. Ajá. Sí. ¿Cuál es el mínimo Pero para digamos, ser partido? no tengo el dato, pero el PAN es el partido que menos afiliados tiene y le dice a un partido que tiene más afiliados y que gobierna a más población, tú tienes que apoyar a la candidata que nos impusieron. Porque aquí está el gran meollo del asunto con lo que estamos viendo hoy y las fuertes presiones sobre la priista Beatriz Paredes para que renuncie, porque parece ser que la señora Xóchitl Gálvez tiene miedo a competir. O sea, ni siquiera ha ganado la interna, porque para mí es un verdadero show que hayan registrado a 33 aspirantes, dizque para coordinar el Frente Amplio por México, que luego muchos de ellos, como el exgobernador panista de Querétaro, Ignacio Loyola, ni siquiera lograron juntar 150,000 firmas. Que da risa. Esto, Rosalba, parece circo. Ni siquiera, o sea, quieres gobernar un país con más de 90 millones de electores y ni siquiera logras juntar 150,000 firmas y todavía dices quiero aspirar a la presidencia de la República. Nah. Pero lo que sí estamos viendo en los últimos días es que candidatos y candidatas que sí pudieran ser competitivos destruyen el mito, el cuento de que la señora Xóchitl Gálvez, es el gran fenómeno, etcétera. Pregunta, si es el gran fenómeno, ¿por qué no la dejan competir? Porque a Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, le dieron la orden de bajarse. A Gabriel Cuadri le dieron la orden de bajarse. Al tal de la Madrid dijeron que no había alcanzado ni el 16%, va para abajo. Y el último que vimos fue el señor Chilletas, exsecretario de Gobernación, Santiago Krill, ¿no? Que además fue compañera de gobierno con Xóchitl Gálvez en el gobierno de Fox. Y últimamente lo que estamos viendo es esta presión muy fuerte de hombres, Claudio X González, Alito Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés, hombres presionando a Beatriz Paredes para que le deje la cancha libre a Xóchitl Gálvez, que pareciera ser que Xóchitl Gálvez pues no es lo competitiva que nos dicen. A mí me parece hasta ridículo, y con esto cierro, y para ver tu punto de vista, Rosalba, a mí me parece ridículo. Mira, yo tomé una encuesta cualquiera, pero por ejemplo la del 28 de agosto, del lunes, de Massive Caller. Nos dicen que no, Xóchitl Gálvez tiene casi el 63% de las preferencias de ese bloque, contra el 37% de Beatriz Paredes. Bueno, y Alito Moreno dice, pues es que Beatriz Paredes no gana las encuestas. Pues llévenlas a cabo. O sea, si dices que tienes una candidata que anda del orden del 66%, del 50%, que Xóchitl Gálvez le puede competir a Claudia Sheinbaum o a quien quede del grupo de Morena, no, a ver, Cuadri, bájate. Ya habían bajado a Lili Telles, bájate Lili Telles, bájate Krill, bájate Cabeza de Vaca, bájate de la Madrid, y de los otros 33 que eran, ¿dónde quedaron? No, a ver, quítenselos, que no compitan, no, quítenselos, porque pareciera ser que Xóchitl Gálvez no tiene la fuerza, e incluso creo que la desesperación de Claudio X González, de Alito Moreno, de Marco Cortés y de Jesús Zambrano, de darle el espaldarazo a Xóchitl Gálvez recientemente el PRD y el PRI, es porque tienen pavor, tienen pánico, así pánico, que Beatriz Paredes le gane a Xóchitl Gálvez. Porque
A ver, a mí me gustaría ver qué haría en ese caso este frente. Porque todos hemos visto la operación de placear a Xóchitl Gálvez y la cargada de medios tremenda, hasta 200 entrevistas. O sea, una cargada de comunicadores, columnistas, analistas, las televisoras. Ni así sube. Exacto. Ni así sube. ¿Cómo ves a este frente contra México? Mira, Ángel, ahorita te dio mi opinión muy particular sobre este frente contra México. Pero antes quiero hablar un poco de antecedentes. Estamos frente a un proceso histórico electoral hacia el 24 inédito. Nunca en la historia del país, México, habíamos vivido una discusión, un debate, ni habíamos reflexionado sobre los posibles candidatos un año antes de que esto llegara. Ni siquiera antes de la contienda, ni siquiera. Estaban acostumbrados la mayoría de mexicanos al dedazo, al tapadito, al tapado, lo que le llamaban tapado, y a la cargada. A eso estaban acostumbrados. Y eso pues lo definía el presidente en turno o el grupo hegemónico, la oligarquía del poder en turno. Pues ahora todo esto se derrumbó con estas posibles destapes de grupo, de colectividad, de partido, no de un presidente. O sea, ¿qué hizo la derecha cuando el presidente Andrés Manuel abre ya la posibilidad de dejar el cargo, pero no en términos prácticos, sino en términos de un debate? Órale, yo ya me voy, empiecen a debatir, pueblo, democracia, democracia, el poder del pueblo, decidan, definan a quién quieren, por lo menos de estos 6 candidatos que Morena está planteando como posibles, pues debatan ustedes, abajo, la base, el pueblo, debatan y decidan quién. A raíz de esta decisión del presidente que decidió no al dedazo, no al tapado, pues entonces la derecha tuvo que, de manera forzada, Ángel, porque lo están haciendo de manera forzada, disfrazada, porque no les nace, porque no es su proyecto, porque ellos no están acostumbrados a democracia, no están acostumbrados ni a hablar de la democracia, mucho menos ejercerla en términos prácticos. Entonces, jalaron algo de la idea de Morena y de sus aliados como para decir que ellos también iban a debatir por quién querían o por quién quieren decidir. Sin embargo, ni hay debate, sigue el dedazo, pero lo peor del dedazo en la derecha, Ángel, y público en general, lo peor del dedazo en la derecha es que ni siquiera están definiendo los partidos políticos. Ándale. Está definiendo un grupito minoritario de empresarios en México, encabezados por el señor X González, por Jicotencal González. Entonces, esto es más dramático. Es dramático que la derecha en México no tenga ahorita interlocutores políticos. Tiene operadores políticos. Acabamos de hablar sobre el número de afiliados. Morena tiene alrededor de más de 2 millones de afiliados. El PRI tiene alrededor de más de 1 millón de afiliados. Los otros, no se digan, pura chiquillada. Y uno de la chiquillada es precisamente el PAN. Ya no hablemos del PRD. El más chico. Es el más chico. Es el más chico. Pero el PAN está a punto de desaparecer, porque si no logra los 200, no recuerdo ahorita la cantidad que exige el INE, pero ya está, le faltan 300,000 para perder el registro. Ya chequé, se requiere en el INE 233,945. Exacto. O sea, y tienen 277, o sea, apenas andan 44. Yo creo que parte de su desesperación es que ellos quieren que Movimiento Ciudadano les dé votos para ellos no perder el registro. Para no perder el registro. Es la misma lógica del PRD. Están actuando, ellos saben que no ganan.
La oposición sabe que en el 24 no gana no gana la presidencia, no la ganan. Los datos están. En política pueden pasar muchas cosas. ¿Y qué pudiera suceder con Xochitl, con la señora X? Mira, Ángel, porque Claudio Xicoténcatl no se maneja solo, él se maneja por dinero y por intereses. Y parte de los intereses creados y negociados están a través de empresas transnacionales norteamericanas. Él recibe dinero de organismos internacionales y de la Embajada de Estados Unidos. Eso ya se ha hablado, ya está abierto, ya está documentado. Entonces, nos queda muy claro que este señor, que es el que está dando el dedazo en la derecha, y su dedazo está dirigido hacia la señora esta X, bueno, pues entonces no hay partidos políticos en la derecha ya, de facto. De facto es un empresario minorista el que está decidiendo y definiendo con intereses internacionales, sobre todo de Estados Unidos, de Norteamérica. ¿Y cuál es el modelo a seguir según su lógica? ¿Y qué nos quieren para lo que nos tenemos que preparar y prevenir? En términos, lo estoy hablando en términos hipotéticos, pero hay que decirlo ya. Es el modelo peruano. Nos quieren imponer a una señora similar a la de Perú, que está usurpando el cargo, que nada más es arrancona, gritona, pero asesina, no es, pero no Dina es, Boluarte. Exacto. O Yanine Áñez en Bolivia. Sí. Igual. El modelo lo quieren seguir, pero se equivocaron, porque el modelo de Perú y de Bolivia, la idiosincrasia, la cultura, la politización del pueblo mexicano no corresponde ni al de Bolivia ni al de Perú. Pero nosotros, como mexicanas, como mexicanos, nos tenemos que alertar. Quieren a una entreguista en el poder, una que entregue todo, una que solamente, que no le importe utilizar las Fuerzas Armadas para asesinar, lo acabas de decir tú, Ángel, no les importaría, que se comportan peor que los que están en el patriarcado. Entonces, esto que está sucediendo en la derecha es verdaderamente lamentable, porque da tristeza saber en un país como México que no tenemos oposición. No tenemos una oposición, y ya ni siquiera, digamos, elemental, mucho menos le esperemos ilustrada. Hemos tenido oposición en distintos periodos de la historia del país, pero es ilustrada, preparada, con la cual puedes debatir. Hay argumentos, generan los datos, los exhiben, y sobre de ahí se da el debate y se generan decisiones, se generaron decisiones. Hoy no hay ni una oposición ilustrada, solamente un grupo de opositores rapaces que su único interés son los cauces y los torrentes de dinero que tenían cuando gobernaron, cuando usurparon el gobierno, como la presidencia nacional, como fue el caso de Felipe Calderón, Ángel. Entonces, da tristeza saber que no tenemos oposición con quien debatir. No, y te das cuenta el nivel cuando ves a la señora Xóchitl Gálvez, que en un foro que ellos mismos hacen, que es interesante verlos, sobre cómo quieren resolver la inseguridad en todo el país, es decir, feminicidios, secuestros, violencia, etcétera, y la señora sale con su simplonada de que prohibiendo el consumo de micheladas adulteradas. Como no tiene experiencia de gobierno, su escasísima experiencia de gobierno llega a que fue delegada de la Miguel Hidalgo, porque compitió para la gubernatura del estado de Hidalgo, pero perdió. Sí. Lo único que ha gobernado es una delegación de la Ciudad de México. Y desde ahí extrapola al país. Entonces, imagínate que es risible que quieras resolver la inseguridad en el país, secuestros, feminicidios, prohibiendo micheladas adulteradas. Otra, ¿qué estamos viendo en el Frente por México? ¿A quién le entregan diseñar el proyecto de seguridad? A un delincuente, al exgobernador de Texas, Cabeza de Vaca, del cual circuló durante hace muchos años su ficha señalética, porque fue detenido Está por malandro. documentado.
en McAllen, Texas, Ajá. pero que además se sabe que Estados Unidos está indagando las ligas de García Vaca con el cártel del Golfo desde 2004, desde hace 19 años. Y además, cabeza de vaca, aparecen 17 reportes de actividades sospechosas en Estados Unidos con empresas ficticias de lavado de dinero de él y de sus familiares. De sus familiares, ¿sí? Y a él lo ponen en seguridad. Y por otro lado, ahí tenemos al señor Vicente Fox, que fue jefe de Xóchitl Gálvez, esbozando ya un proyecto en el cual ese gobierno, trataría de quitar las pensiones si llegan a los adultos mayores, que no van a llegar. No hay que permitir que pero lleguen. que sí nos muestra en esa situación. Yo que veo, el único proyecto que yo veo en este frente, por eso le llamo Contra México, es restaurar la corrupción, que nos ha costado hasta 10 billones de pesos, es restaurar el narcogobierno, porque recordemos que Vicente Fox tuvo a un narco dirigiendo la Agencia Federal de Investigaciones y a todo un equipo, que por cierto uno de ellos ya fue contratado ahora por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ganando más que el presidente de la República, y que tuvieron a un narco en el sexenio de Felipe Calderón como secretario de Seguridad. Y finalmente el entreguismo a intereses extranjeros. García Luna. Se nos acabó el tiempo, nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la mañana en una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas. Rosaura Facultad Pichardo, hasta de luego. Ingeniería, hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.